Muy bien, mis amigos y mis amigas. Segundo directo con Caleb. ¿De ¿Qué dónde es que tal? viene Caleb? De Sonora. De Sonora, Hermosillo, Sonora, sí. Hermosillo, El Sonora. norte de México. El norte de México. Ujú. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto que llegó aquí a Medellín? ¿Cuánto llevo ya? Unos cuantos meses, ¿no? Para mí una eternidad. Unos 2 meses llevo ya. ¿2 meses? Sí, aquí 2 meses. ¿Qué ha descubierto aquí en Medellín? Eh, Muchas diferencias de donde yo soy. Le he platicado a Pablo que las personas te tratan, se comportan, actúan, piensan, son diferentes. Y eso hace que se genere como un entorno en el que una persona extranjera puede venir y sentirse como así, se adapta muy rápido, se siente como en casa. Al menos yo, no sé si tendrá que ver con los mexicanos y los colombianos, que son muy similares en las culturas, pero eso me he dado cuenta yo, y también me he dado cuenta de lo mal que estamos de donde yo soy. Ah, carajos. O sea, tenemos muchos sesgos. Ok. Tenemos muchos sesgos, no necesariamente buenos, que nos ayudan a progresar, a avanzar, a evolucionar, a conectar, pero también nos pueden jugar en contra si no eres consciente de ellos. Entonces, contento, ¿no? Sí, contento. Perfecto. ¿A qué se dedica? Soy trader. ¿Y eso qué significa? Pues lo que hago es comprar y vender diferentes divisas en diferentes sesiones. En la ¿Y a qué semana. horas opera? ¿Hace cuánto que opera? ¿Qué hace? Yo hago trading de esta manera, así ya serio, hace 3 años que ya me lo tomé en serio, hace como 5 años que empecé a estudiarlo. Opero en la sesión de Nueva York, en un horario en específico. Y eventualmente a veces cuando se alinean las noticias, los fundamentales, el contexto que yo manejo, Asia, opero la sesión de Asia. Eventualmente. Eventualmente, no es siempre, pero lo que sí religiosamente es la sesión de Nueva York. Perfecto. ¿Cuál es su meta? ¿Usted opera diario? Mm, Podría decirse, puedo hacerlo, mas no es lo recomendable. ¿Pero cada cuánto opera? Pues mis trades son intradía. Eso ¿Son sí. intradía? Sí, ¿Opera son diario? intradía, claro, sí, sí. ¿Y hace un solo trade? Un solo trade. Una Perfecto. sola bala. ¿A qué hora lo hace? Ah, A las media hora después del Open, que aquí en Medellín, el Open de Nueva York es a las 9:30. perfecto. Entonces, usted dice 9:30, hace su operativa y más o menos está terminando a las... Pues media hora, 1 hora. Varía, ¿no? Pero si lo tuviera que sacar un promedio, yo creo que me tardo media hora. Media hora. Sí, porque lo que hago es scalping, ¿no? O sea, Ah, perfecto. 1%, 2%, 3%, el método que manejo te puede dar fácil el 1%. el 1%. Depende de la gestión de riesgo, ¿no? También. O O sea, sea, depende del lotaje que utilizas, pero si utilizas algo normal, básico, y más estando acá me he dado cuenta que lo más estable para mí es 1%. 1%. Ese es algo Ratio. estable. Es un 1.2, 1.3, depende. Por ejemplo, hoy operé y fue un 1.5, pero no siempre es eso, ¿no? Si sacara un promedio de nuevo, lo más sano, lo más saludable es un 1.2. Ok, un 2-1. Un 2.1, sí. Un 2-1. Es el promedio. Sí, es el promedio. Perfecto. La relación, cuando hablo de relaciones de 10 operaciones, regularmente se supone que es 7-3, o sea, 7 acierto y 3 fallo. ¿En cuánto está su relación actual? Yo creo que sí, entre 7 o 6 pudiera decirse, pero por el riesgo-beneficio que tengo, pues me saca adelante, ¿no? O sea, pudiera optimizarla más. Ok. Eso. No más que como que busco esa estabilidad, no busco irme a los extremos. Pudiera ponerme más juicioso, pudiera ponerme más disciplinado, y tengo pensado hacerlo, sí, pero si tuviera que promediar mis operaciones, mis últimas, no sé, 200 operaciones que tengo, de 10 le pego a 6. 6. Sí, 6. Ok, perfecto. Mm, me dice que ha hecho varios retiros estando acá, ¿no? Sí, vale, retiro, sí. O sea, que puede de aquí pagar sus estadías acá. Sí, claro. O sea, sobre todo solventar como el día a día, ¿no? La comida. ¿Y qué sensación se siente estar retirando? No, pues yo soñaba con esto, pues es como estar aquí. Estos 2 meses para mí fue cumplir un sueño. Ok. O sea, todo el mundo entra al trading pensando de que voy a ser libre, voy a tener estas cosas, voy a poder generar dinero en cualquier parte del mundo, etcétera, sin tomar en cuenta todas las variables que eso conlleva, ¿no? O sea,
los retos, el adaptarte, la psicología, el controlar tus emociones, estando lejos de donde vives. Entonces yo estando aquí en estos 2 meses me he dado cuenta que pues cumplí el sueño. O sea, lo que Caleb pensaba hace 5 años que empecé en esto, estudiándolo, en este viaje lo materialicé. ¿Por qué? Porque pues llevo como unos 5 o 6 retiros. Ok. Me contaba que había entrado en una zona en la que usted sentía que técnicamente era consistente, pero que por alguna razón no la lograba. ¿Qué descubrió de eso? Pues que era yo el que estaba en medio de eso, ¿no? O sea, mi habilidad técnica ya era, pues ya era rentable. Si tú me ponías a backtestear, me aventabas en cualquier punto del gráfico, yo podía moverme, o sea, analizar y generar esa rentabilidad. Y no era 6 de 10, ahí era 8 de 10, 9 de 10, a veces 10 de 10, una semana no fallaba backtesteándolo, ¿no? Pero de eso a la práctica había una barrera que era yo mismo, ¿no? Mis emociones, mi control, mi impulsividad, mi reactividad, el querer vengarme en la operativa. Varios factores que solo un trader se va a dar cuenta ya que está en el ruedo, ya que está. Y a veces cuando se sobreapalancaba, ¿no? Ese era mi talón de Aquiles, pues. Porque no era que no tuviera una estrategia que me fuera a dar otra oportunidad al día siguiente. Era que no podía controlarme en ese momento y decir, se acabó. Esto es una operación al día y ya. Y lo que hacía era seguir operando y no operar con el mismo lotaje. Subir el lotaje para ganar lo que perdí y más. Y lo que pasaba era que perdía lo que perdí y más, ¿sí? Entonces eso me jugaba en contra y terminaba quemando cuentas, perdiendo challenge, perdiendo las pruebas de fondeo, etcétera, ¿no? Terminaba perdiendo dinero. Bueno, perfecto. Entonces finalmente se abre la oportunidad de que trabajemos los dos. ¿Eso fue que hace cuánto? ¿Una eternidad? Tú dime. Sí, no, hace como un año. Un año. Sí. ¿Qué ocurre en ese momento cuando se abre la puerta para que trabajemos los dos? Pues era eso, estaba como que desesperado porque decía, es que mi habilidad técnica me da. ¿Y cómo sé que me da? Porque gente que estaba cercana a mí, que utilizaba la operativa que yo manejo, estaban teniendo resultados. Entonces para mí eso fue a ver, detén todo, olvídate de tu habilidad técnica, eso ya está. Busca algo que te ayude a regular estos problemas internos que tienes, porque mientras no lo hagas no vas a ser constante, vas a seguir reventando cuentas y sobre todo emocionalmente me golpeaba mucho emocionalmente, me sentía muy mal, cada pérdida, cada cuenta quemada por las expectativas que yo tenía sobre mi habilidad, pues, ¿no? De que es que ya tengo la habilidad y no se está viendo reflejado, entonces eso como que me presionaba mucho y emocionalmente me tumbaba. Ok. Hemos estado trabajando consistente los últimos mes y medio, ni siquiera 2 meses. ¿Cómo has sentido esa operativa? Pues muy regulada. O sea, si ya tenía una metodología y ya tenía como una forma de yo moverme en los mercados, entrar y salir, hacer lo mismo todos los días, algo sistemático, entender los contextos, etcétera. Con el último mes y medio que hemos estado trabajando, eso se ha llevado igual, pero lo he llevado como a otro nivel en el sentido de que me siento demasiado regulado, me siento demasiado centrado, me siento con energía, con vitalidad. Si entendía las cosas, ahora las entiendo mejor, como que yo ya sentía que de alguna manera salía esa intuición o ese conocimiento que yo manejaba, pero ahora lo he consolidado más. ¿Y cómo sé que lo he consolidado más? Porque ni siquiera estoy en mi zona de confort. O sea, ni siquiera estoy con mi pantallota así grandota, o sea, ni siquiera estoy en mi servo a gusto, en mi casa, ya estoy fuera de ahí, ni siquiera tengo un monitor grandote como el que tengo, más sin embargo tengo herramientas que me permiten llegar, sentarme, analizar y tomar decisiones de una manera asertiva día tras día, tras día, tras día. O sea, no es algo de que me fue bien un día. No, ha sido día tras día, tras día, tras semana, tras semana. Ya llevo 8 semanas aquí, las últimas 3, 4 semanas ha sido algo demasiado constante. ¿Y cuál fue la diferencia del otro periodo? ¿Por qué? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba ocurriendo? Pues tú dime, no sé, es que no sé, la verdad. No, esto tiene como propósito que todo el mundo se entere de lo que pasó. Okay. Y lo número 1 es por qué llevamos tanto tiempo. Ya, ok, está A ver, ¿por qué razón? A ver, que todo el mundo se entere para que no cometa ese error. Bueno,
Gran parte del por qué mi proceso se ha alargado tanto es porque no seguía la metodología que maneja Pablo al pie de la letra. O sea, yo quería agarrar las herramientas y decir, a ver, esto funciona, esto no, esto se adapta a mí, esto no. Cuando tiene que ser progresivamente, herramienta 1, herramienta 2, herramienta 3, herramienta 4. Y eso te va a llevar a un estado en el que se obtienen esos resultados consistentemente. Entonces el problema mío es que yo estaba como muy testarudo, como que cada ser humano tiene sus propias resistencias y las mías eran muy, muy tajantes. No me permitían soltar eso, no me permitían bajar la guardia, no me permitían bajar todo ese yo sé que así es, o yo puedo hacer que funcione de esta manera. Tú dame las cosas que necesito y yo voy a hacer que funcione a mi manera. Quizás eso me estaba jugando en contra, ¿no? Quizás, y se vio reflejado pues las ¿Y en últimas qué momento semanas, hizo ¿no? el quiebre? ¿En qué momento dijo, me rindo? Pues, número uno, cuando vi que me quedaba poco tiempo. Número dos, cuando me cansé. No, cuando hablamos con Maciel, que Maciel le dijo, yo sí me estoy haciendo todo. Ya, pues sí, también influyó mucho, influyó demasiado. Ah, Sí, influyó cuando yo noté que Maciel tuvo cero resistencia. cero, 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 o sea, cero, así. Ninguna. tink, ¿qué hay que hacer? Sí, 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 sí. En menos Sí, de, ¿qué? 20 días, unos resultados impresionantes para Maciel. sí, Y usted, un año. sí. Sí, no. Yo sé que ahí se quebró porque dijo, Sí, no, claro, o sea, pues es como una figura de autoridad, por así decirlo, para mí. Entonces, em, pues tuve que ceder, o sea, ¿cómo no lo voy a hacer yo si él lo está haciendo? Yo llevo más tiempo en esto, Diego también lo está haciendo, pues yo me siento a la altura de ellos, entonces yo tengo que cuéntele a la entrar. comunidad quién es Maciel. Maciel es El nombre completo de él. Antonio Maciel. Ajá. Él es mi mentor, es la persona que me enseñó. Mm, Estuve por varias escuelas en el trading, ¿no? En lo técnico. Pero mi punto de quiebre o cuando comencé a ver no la rentabilidad, cuando comencé a ver y a identificar un sistema que podía replicar. Porque si tú tienes un sistema que puedes replicar constantemente, sales de la subjetividad en los gráficos y permites que eso te dé la rentabilidad siempre y cuando tengas la calma, la disciplina y la constancia de aplicarlo. Y para que tengan una idea del alcance de Maciel, casa para él, casa para la mamá, casa... Sí, no, o sea, él es o sea, los que entran al trading ven un alcance del trading. Si siento el trading y soy juicioso y me disciplino, aprendo una técnica, voy a tener mi carro, mi casa, voy a generar X cantidad de dinero y voy a resolver todos mis problemas, voy a tener libertad, voy a ser feliz, le voy a poder proveer. Si alguien cercano a mí ha logrado eso, pues es él. Entonces, pues él es la persona que me enseñó y que gran parte de que yo esté aquí es mitad Maciel, mitad este señor. Entonces, es como la Ok. fórmula completa, ¿no? Entonces, viene y me presenta a Maciel. Maciel me dice, yo quiero conocer su propuesta. Le digo, ok, arranquemos. Y Maciel juiciosito, o sea, así, pero súper sistemático, empieza a tener resultados. No, Y eso pues que, y hay que eso que, seguir. ya se yo quedamos en una tercera parte con Sí, él. ok, Ni, sí. ni se imagina cuando alcance al otro nivel. Sí, sí. Ayer usted me decía, o en la última vez que hablamos, me decía, he descubierto que la psicología es más importante que el criterio técnico. ¿Cómo fue eso? Eso fue para mí una sorpresa. Sí, no, pues hay que reconocer las cosas, hay que ser lo suficientemente humildes para saber cuándo uno está mal, cuándo uno, eh, pues reconocer básicamente las habilidades de las otras personas y yo reconozco que las herramientas, tus habilidades, el seguimiento que das, la metodología que utilizas, me ha hecho moldear mi perspectiva, no nomás con el trading, ¿no? Con todo en general lo que está alrededor de mi vida. Y me he dado cuenta que es demasiado, demasiado, demasiado importante el tener las herramientas necesarias para siempre estar alineado, estar centrado con tu psicología correcta, la psicología correcta, con vitalidad, con energía y pues básicamente con un entorno o más bien con herramientas que te permiten funcionar en todas las áreas de tu vida, no nomás en el trading, sino en los negocios,
con tu familia, con tus amigos, con tus relaciones interpersonales. Y si algo he encontrado yo en la propuesta que me has brindado, y sobre todo estando aquí, conviviendo estos 2 meses, pues es eso, ¿no? Que aplicarlo, ser disciplinado y sobre todo reconociendo cuándo tienes que soltar tus creencias limitantes o esas barreras personales que no te permiten hacer un protocolo completo, es lo que muchas veces pues te haces daño. Es como hacerte daño tú mismo, ¿no? Es como dices tú, pegarte un Tiro la pata. tiro en la pata, ¿no? Y Es que cada rato eso, le decía eso. Decía, "Ay". sí, eso es lo más revelador, pues, de que era yo. O sea, eres tú, nomás. Eres tú, porque si sigues un protocolo y tienes la metodología correcta o te rodeas de las personas que te la pueden brindar, es cuestión de tiempo para que los resultados lleguen. Y entonces, finalmente dice listo, se alinea y en las últimas 3 semanas empieza a poner en práctica todo el protocolo completo. Y me habla sobre la palabra conexión. Cuénteme qué significa eso. Eh, ¿Te refieres a los mercados? ¿O Sí, mí? a los Ya. mercados. Sí, es que yo he notado que mi metodología tiene un punto de inflexión. Entonces, en ese punto de inflexión es muy importante la conexión que tienes contigo mismo para ejecutar en ese momento. Porque existe mucha precisión en lo que yo hago, porque yo opero intradía. Entonces tiene que haber una precisión milimétrica. Estamos hablando de gráficos de minutos, o sea, son barras de minutos que tiene que haber una conexión con el gráfico, con lo que estás viendo y contigo mismo para ejecutar justo cuando tiene que ser. Y no nomás es eso, ejecutar cuando tiene que ser y salirte cuando tiene que ser. Porque si no te sales cuando tiene que ser, con la volatilidad de los mercados y con todo lo que está sucediendo ahorita en este momento en los mercados, si no te sales cuando tiene que ser, se te regresa la operación y pierdes dinero. Ok. Entonces esa conexión que he logrado yo es lo que me ha brindado como discernir entre esos momentos de que tengo que esperar más. Es aquí, aquí salgo y sin titubear, sin dudar, o sea, solo sabes, no sé cómo Y la explicar. otra vez me decía usted, "Oh, no analiza el mercado, dije, eso va para abajo". Eso fue como, ¿qué fue Sí. eso? Pues, ¿cómo lo llamarías? ¿Intuición? No sé. Intuición. Sentirlo, o sea, como sentirlo. Era un escenario en el que las ventas eran válidas y las compras eran válidas, técnicamente, ¿no? Pero con las herramientas, con el sentir, con lo que hemos estado haciendo, pues sí me ayuda a discernir y a identificar, como identificar esos patrones que yo ya tengo grabados, que yo ya entiendo, y saber cuál es el que se va a plasmar en el gráfico. Y era muy notorio que técnicamente parecían compras, pero mi sentir, el estar alineado en ese momento, después de las herramientas, me hizo entender que no era del todo lo que estaba viendo, sino lo que iba a pasar después, sino lo que venía. Era porque entré y después le di sentido a las cosas fundamentalmente, en contexto técnico, etcétera. Pero ese sentir era lo que me decía que lo que venía no era lo que se estaba mostrando en el gráfico en ese momento. ¿Sí me explico? Sí, sí, O sí, sí, sea, sí, yo lo entiendo. lo que venía después no era lo que me estaba mostrando el gráfico. Más sin embargo, si tomabas la decisión en ese momento, iba a tener sentido después. Entonces eso fue como algo revelador que le comenté a Pablo, de que es que mi estrategia me decía que esto iba para arriba, pero yo empecé a verlo, empecé a sentirlo, o sea, identifiqué varias cosas ahí que yo veo y dije, no, es que esto va a cambiar en este momento, ahorita va a cambiar. Y ahí es cuando en mi estrategia yo perdía y decía, es que ¿por qué estoy perdiendo? O sea, ¿por qué estoy perdiendo si ya lo backtesté en la semana, ya practiqué, ya lo tengo todo bien claro? Porque aquí no se está dando y quizás pues era ese elemento que me faltaba, como esa sensación. Es como una sensación de lo que ya conoces, que te permite saber cuándo eso que ya conoces y ya has visto va a cambiar. Porque así son los mercados, son de repente un momento y cambian. Ok, perfecto. Iniciamos un trabajo de mapeo cerebral, evaluar qué estaba ocurriendo con su cerebro, y descubrimos que había un exceso de ondas lentas, ondas alfa, y que en especial estaba súper comprometida la zona prefrontal, y la promesa era que en un estimado promedio de 20 días íbamos a por lo menos la fase 1, resolverla, que era inhibir ese exceso de ondas alfa, inhibirlas para luego activar las ondas beta hacia la zona prefrontal. Obviamente, como no conoce lo que implica eso, lograr eso en menos de
3 semanas. ¿Qué descubrió de todo eso? ¿Cómo se sintió durante el proceso y cómo se ve reflejado en su operativa? Pues a mí en lo personal eso fue como la cúspide de todo porque ya venía haciendo las cosas bien y venía notando cambios, sobre todo en mi operativa, pero vuelvo a lo mismo, no nomás en mi operativa, en mi vida diaria, pero eso, el empezar a hacer ese proceso con el paso de los días, es un poco sutil, pero me empiezan a pasar los días y de repente ya te sientes diferente, percibes el mercado diferente, percibes la información diferente, sobre todo más que percibir, empecé a notar que tenía calma. ¿Calma? Tranquilidad. Ok. Tranquilidad para esperar, tranquilidad para cuando estoy dentro saber qué es lo que está sucediendo, tranquilidad para cuando estás en profit no desesperarte y cerrar, tranquilidad después de que ya cerraste la operación, como que me empezó a dar como una sensación de quietud al momento de yo sentarme y percibir la información como un poquito diferente a como ya la percibo, pero ese poquito diferente es lo que hace la diferencia para que sea algo constante, como eso que te comenté que me ¿Qué pasó. vio? Yo le mostré el mapeo de los 3 mapeos. ¿Qué vio? ¿Qué le llamó la atención de todo lo que vio en los mapeos? Ustedes lo van a ver aquí en sus ¿Me lo permite mostrarlos? Sí, sí. Listo, lo van a ver en las gráficas. ¿Qué vio de cómo la zona que estaba aquí tenía un color verde, que no debería estar en verde, o incluso más marcado, y luego empezó a pasar a la zona azul? ¿Qué descubrió eso? Pues no soy muy experto en el tema, no tengo como los adjetivos correctos, pero lo que noté es que yo pensaba que estaba bien. Número uno, yo pensaba que mi cerebro funcionaba muy bien por los resultados que he tenido, bla, bla, bla. Pero me di cuenta que estaba al revés, como que lo que tenía que suceder aquí no estaba sucediendo y estaba sucediendo acá. Ujú. Y lo que tenía que suceder acá está sucediendo acá. O sea, estaba al revés, patas para arriba. O sea, estaba mal. Y sí lo he notado, o sea, sí he notado que... Pues ahí fue, yo creo que en ese proceso fue cuando yo empecé a decir, ok, entonces estás mal. O sea, estás mal, tienes que soltar. Tienes que soltar y confiar en el proceso, tienes que soltar y confiar en esta persona, porque si ya estás en este punto y estás hasta acá, sería ilógico, sería tonto, sería irresponsable y yo sentía que me iba a arrepentir si me voy y no suelto todo eso que no me permitía hacer las cosas como tienen que ser. Eh, Más que el mapeo y más que todo eso fue como algo sobre mí, sobre Caleb, o sea, estás mal. Te lo están mostrando hasta en tu cerebro que estás mal. Te están enseñando un mapeo que te está confirmando que estás mal. O sea, suéltalo nomás. O sea, eso fue como ahí fue el parteaguas donde dije, ok, ya. O sea, Les cuento un poquito. Se hace una valoración a ojos cerrados, se hace una valoración a ojos abiertos y una valoración de desafío cognitivo. Técnicamente, a ojos abiertos, esta zona es la que tiene que estar activa. Está activa. A ojos abiertos. A ojos cerrados, esta zona es la que tiene que estar activa. Aquí tiene que haber ondas beta y aquí tiene que haber ondas alfa. Él tiene todo el cerebro, o lo tenía, a ojos cerrados y a ojos abiertos en ondas alfa. O sea, textualmente la zona prefrontal apagada. Y al estar apagada, la persona no puede proyectarse, no puede analizar, no puede gestionar sus emociones, porque esta es la que le permite a la persona gestionar sus emociones. Y fue lo que empezó a ocurrir en las últimas 3 semanas, y empezó a darse el cambio, y se ve en la gráfica, ustedes la podrán observar, como al final esa zona, la zona prefrontal está, el rango va de negro a rojizo, y sería lo ideal en verde, pero esa zona tendría que estar apagada a ojos abiertos. ¿Ok? Y eso fue lo que ocurrió, y ese fue el gran logro. Finalmente terminamos hoy el cierre. ¿Cuál es ese gran cierre para Neurocibernética, para Pablo Torres, para Sandra, para usted, para Maciel? pues si pudiera definirlo en algo, sería gratitud. O sea, de verdad estoy muy, muy agradecido con lo que me has mostrado, con la oportunidad, con Sandra también, que me abrió las puertas aquí de la oficina, me permitió hacer todas estas procedimientos que para mí yo ni siquiera sabía que existían. Porque esto sucedió estando aquí, o sea, yo no vine a eso, yo venía a entrenarme, a seguir avanzando contigo y tú te diste cuenta de que necesitaba eso y el hecho de que me dieran la oportunidad de poder trabajar eso, pues o sea, no puedo hacer otra cosa más que agradecerle
no nomás a ti, al Maciel también, porque parte de que yo esté aquí es su granito de arena, el haber creado esa sinergia entre nosotros. También a Diego. Diego también apoyó mucho en todo este proceso, me enseñó muchas cosas, el conectar con personas pues de un lugar muy diferente a donde yo soy, me ha como abierto la mente, como que me ha hecho expandir mi visión de lo que se puede, de cómo vive la gente en otros lugares, de los ambientes, no sé, es muy bonito Medellín, la verdad, es una muy bonita Usted ciudad. me decía que la psicología que yo proponía, la gente no dimensionaba lo que significaba esa psicología. Y no lo van a hacer, o sea, en realidad hasta que se avienten, o sea, hasta que den ese salto de fe y vengan y entrenen y se comprometan, porque pues te lo puede tratar de explicar, a lo mejor Pablo puede llegar a ser demasiado preciso en la explicación de las herramientas, en el alcance que una persona puede tener al venir aquí, pero de verdad, tienes que vivirlo, o sea, tienes que venir, o no necesariamente venir en línea, puedes comenzar, pero tienes que vivir el proceso para que te des cuenta de los cambios que van a ocurrir, porque no, por más que yo se lo platique a la gente y cuente mi experiencia y vean este video, y muy bonito, conmovedor, todo muy padre, solo viviendo la experiencia te vas a dar cuenta de verdad lo complejo que es toda la metodología y no es compleja de aplicar, sino cómo la formaron. A mí me vuela la cabeza, es lo que le digo, es que esto o sea, me impresionas. O sea, me impresionas cómo lograste aterrizar tantas herramientas para que un individuo, sea quien sea, pueda lograr objetivos que pueden durar años en llegar si no tienes las herramientas correctas. Entonces, para mí, la única manera de que una persona se dé cuenta de lo valioso que son tus herramientas es viviendo la experiencia. O sea, aventándose al vacío, dándote el voto de confianza, porque de otra manera no se puede transmitir esto. O sea, no se puede transmitir lo que yo he vivido. Se ha buscado explicarle a una amiga Sí, y no ha podido, ¿no? no puedo, o sea, lo intento, pero noto su reacción y digo, es que no me entiendes. O sea, tienes que vivirlo de verdad, tienes que vivirlo. Y pues es eso, ¿no? O sea, si tú estás pensando, si tú estás viendo esto y estás analizando la opción de venir a entrenarte o entrenarte en línea, con la mano en el fuego te lo digo, date la oportunidad, inténtalo. O sea, mal no te va a hacer, para nada te va a hacer mal, y lo único que vas a obtener van a ser resultados si no pones resistencias, obviamente, ¿no? Porque puede llegar X persona, puede haber resistencias, pero si sigues al pie de la letra lo que te dice este señor, algo va a pasar en tu vida y no va a ser negativo. Todo va a ser positivo. Eso con la mano en el fuego lo digo. Don Caleb, Señor Pablo, hasta una próxima oportunidad. ojalá y que sí. Bienvenido. Muchas gracias. Mis amigos y mis amigas, hasta una próxima oportunidad. Han sido tiempos difíciles, llenos de cambios. Hoy, los resultados de la pandemia y el aislamiento nos tienen en desventaja frente a los retos del día a día. Antes de todo esto sabíamos cómo llevar más o menos nuestras vidas, pero el cambio repentino nos llevó a la improvisación, a equivocarnos y sufrir constantemente las consecuencias por no estar preparados. Todos estos problemas se apegaron a nosotros y empezaron a crecer hasta el punto que empezamos a perdernos de oportunidades, momentos, la vida misma. Mientras tanto, otras personas mejor preparadas formaron empresas, guiaron equipos de trabajo a la cima y alcanzaron excelentes resultados en medio de la crisis, lo que muestra que nuestro verdadero valor está en la unión de lo que sabemos, lo rápido que aprendemos y el cómo nos adaptamos al cambio. Desarrollar estas habilidades y competencias demanda gran cantidad de tiempo, recursos físicos y económicos. Frente a esto te sientes agobiado y sin solución. Confía, todo tiene solución. En Neurocibernética llevamos más de 30 años trabajando con personas que pasaron por lo mismo y creamos un entrenamiento diseñado para convertirte en lo que llamamos el guerrero urbano, mezclando las raíces y entrenamientos orientales de la educación Shaolin con lo mejor de la neurociencia occidental. Logramos limpiar la carga emocional y mental del alumno y expandir su horizonte de percepción para que pueda acceder a los altos volúmenes de información y así tome decisiones eficaces en el menor tiempo posible.
Nuestro entrenamiento se desarrolló con equipos de biofeedback y neurofeedback de alta calidad que miden el proceso a detalle. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Con este entrenamiento hemos logrado obtener resultados tangibles para nuestros alumnos en tan solo semanas, devolviéndoles el control de sus vidas y preparando así al guerrero urbano.